A esta hora a el gerente de la empresa Energía Honduras para que nos dé detalles sobre este aumento que se viene registrando en este mes, en esta facturación que se dio, el por qué, cuál es la razón y sobre todo ya usted ha escuchado también las preguntas que la población tiene con respecto a este aumento. Buenas noches, gracias por atendernos. Mariel, buenas noches para usted y para todos los televidentes de HCH en este momento. Sí, efectivamente, son varias las razones por las cuales hemos venido detectando en el mes de abril y a finales de marzo un incremento en el consumo de energía de los usuarios del segmento residencial. La razón es obviamente la situación de confinamiento en el que se encuentran los hogares hoy en todo el país. Esto conlleva el mayor uso de los electrodomésticos, la estufa, el refrigerador, la nevera, el aire acondicionado, los ventiladores, la televisión, la conexión a la internet, de modo que eso es lo que hemos venido detectando en las últimas semanas, asociado justamente a la situación de confinamiento y de pandemia que conllevaron al encierro de las familias en sus sitios de vivienda. De otra parte, a los usuarios, a quienes en el mes de marzo, al cierre de marzo, se les ha tenido que hacer promedio, sobre todo el sector residencial, un buen número de usuarios, estamos hablando de más de 700,000 usuarios que fueron facturados por promedio conforme lo establece el reglamento eléctrico y la resolución de la CRE, la 028, con fundamento en eso a estos usuarios. Ahora, en este momento, en el mes de abril, ya se les ha venido haciendo el ajuste y como eran en la mayoría de los casos usuarios del sector residencial y se les aplicó el promedio sobre el consumo de los últimos 3 meses realmente leídos, ahora viene un ajuste que está haciendo la lectura real del consumo de los usuarios en los medidores. Acompañado de eso, el país vivió durante el mes de abril una de las oleadas de calor más intensas de los últimos tiempos. El gradiente de temperatura en todo el país frente al mes de marzo fue de 2.5 grados centígrados por encima, de modo que esta situación adicionalmente conllevó el mayor uso de sistemas de aire acondicionado, el mayor uso de los sistemas de refrigeración que tiene uno en su casa normalmente. Bueno, la mayoría de la población aquí en la capital, o bueno, en el país, creo que quizá en el Progreso se utiliza el aire porque es caliente, pero aquí en la capital la gente no utiliza aires acondicionados, creo que son muy pocas las casas que lo hacen, la mayoría no. Por mucho ventilador. Como tengo miles de mensajes que me llegan. El mes anterior pagué 789.56 y en marzo y abril pagué 2.161.23. La mentira de la cuarentena con esa excusa promediaron tan alto. ¿Por qué este promedio tan alto que está saliendo? Es la pregunta que me hace esta televidente. Porque se aumentó casi en el 300%, tres veces más. Mariel, hay que hacer la evaluación en cada caso en particular, porque si bien, para que todo el país sepa, nosotros tenemos en nuestro sistema comercial 1.887.000 clientes al corte de abril de este año. Es importante que se sepa que por la situación de confinamiento, por los cercos epidemiológicos, por las restricciones que pusieron las autoridades y las comunidades en algunos sitios para que los operarios de lectura pudieran acceder a cada uno de los predios a tomar la lectura, en ese sentido los usuarios fueron promediados en la facturación de marzo. En este mes están siendo tomadas sus lecturas reales de consumo y eso genera una diferencia importante. Nosotros, dentro de lo que hemos venido analizando en el segmento de los grandes usuarios del sector residencial, que son telegestionados, telemedios, los incrementos que hemos venido detectando van del orden del 8 al 20 y hasta el 40 o 50% de incremento en el consumo de los usuarios. Don Ricardo, ¿usted está dispuesto a escuchar a la población? Sí. Habilitar la planta telefónica y escuchar a la gente las preguntas, las dudas que tengan para que las pueda responder. Yo estoy aquí atento para eso. Ok, habilitamos, compañeros, la planta telefónica entonces para que el gerente de la empresa Energía Honduras pueda responder a la gente que sea la gente directamente preguntando. Mira lo importante que estás haciendo, Mariel. Lo importante que estás haciendo, porque aquí hay tantas dudas, don Ricardo, que es mejor que el público, que nuestros televidentes se la hagan saber a usted.
porque si nosotros, por ejemplo, como periodistas, no se las transmitimos, hay gente que queda enojada, queda frustrada y es mejor que el público pueda desahogarse. Así es. Vamos entonces a la línea telefónica. ¿Hasta qué punto el territorio nacional, César? Buenas noches. Hola. Buenas noches, Colonia La Unión, vamos. Aló, buenas noches, Mariel y Alan, gracias por el espacio. Pregunta puntual, mi amigo, para que tengamos tiempo. ¿Por qué los DH no van a las colonias y hacen la lectura, no que promedian el consumo de la gente? Y yendo a hacerle la lectura a la gente, ellos van a saber en realidad el consumo que tiene la gente. Mire, mucha gente está sin trabajo, mucha gente trata de ahorrarse porque el gobierno no ha eliminado los cobros de los servicios públicos, entonces uno trata de ahorrar lo más que pueda, obviamente, porque está sin trabajar, y entonces uno trata de que esas deudas no se le acumulen y no se le hagan más grandes. Entonces deberían de ir personalmente al contador a tomarle la lectura, no que se lo promedia, porque cuando uno va a hacer los reclamos, no le arreglan nada, tiene que pagar sí o sí. O sea, deben ser más conscientes con la población, por favor, sean conscientes, no sean bárbaros. Ahí está, muchas gracias, amigo. Esta es la primera pregunta. Don Ricardo. Sí, miren, es importantísimo que la opinión pública sepa la realidad dentro de la cual hemos venido operando desde el día 16 de marzo, cuando se declaró la emergencia y con ella el toque de queda absoluto en las 5 principales ciudades del país, y paulatinamente en la semana siguiente fue aumentándose hasta tener un toque de queda absoluto en el país entero. Desde esa decisión no fue posible el acceso de nuestros inspectores de lectura a los sitios de consumo de los usuarios. Que sepan que al día leemos cerca de 90,000 usuarios. 90,000 usuarios que están siendo leídos por 465 empleados en todo el país destinados para esta labor. O sea, un día que nos atrasemos son 90,000 lecturas dejadas de hacer, y por esa circunstancia, asociada además a los cercos epidemiológicos que en los sitios donde se han detectado casos de personas, pobladores contagiados, allí se cierran unos cercos epidemiológicos que impiden y posibilitan que nuestros operarios vayan. También tuvimos una demora en la obtención de los salvoconductos para que estos operarios accedieran hasta los sitios de consumo. En las mismas comunidades se tendieron cercos y se impidió el paso de los operarios de lectura hasta los sitios. Todo eso nos conllevó a que en el mes de marzo hiciéramos uso de ese mecanismo que está previsto en la norma y en la regulación para el caso de fuerza mayor o caso fortuito, que es la situación que está hoy viviendo el mundo entero. Hemos resuelto la situación, hemos para este mes de abril aplicado ya el ajuste automático conforme nos requirió la ENE aplicarlo y conforme el sistema permite hacerlo, pero para eso es bien importante que los usuarios nos permitan el acceso hasta el sitio de lectura. Informarles también que el tema de los promedios ha venido teniendo desde el año 2018 hacia agosto hasta la fecha, tiene una reducción importantísima en el país. Se hacían en promedios 475,000 usuarios al mes por promedio, se hacía la facturación. Eso ha venido bajando sustancialmente, pero todavía tenemos en las condiciones normales unos 160,000 usuarios que son promediados por diversas circunstancias. O el medidor se lo roban, o el medidor lo dañan, o el medidor se para, o el medidor o el usuario es imposible de difícil acceso a la lectura, de modo que hay usuarios, hay colonias enteras donde se nos impide, o barrios seguros donde a los operadores les impiden el acceso hasta los sitios de residencia de los usuarios al medidor individualmente, y eso hace que la empresa tenga que acudir a la figura de promedios. Pero la buena noticia, se está resolviendo el tema. Ya en el mes de abril hemos bajado sustancialmente, no fueron más de 270,000 promedios por tema de COVID que hemos registrado los usuarios, y se está haciendo el ajuste, y se cuenta además con una flexibilidad para el pago de los usuarios que tengan una factura corriente vencida, para que la puedan pagar en proporción del 30 o el 50% conforme lo requieran, o para usuarios que tengan entre 1 y 3 facturas vencidas puedan hacer el pago de una sola de las facturas.
son mecanismos que ha aprobado la NE para estos días. Vamos hasta San Manuel Cortés. Pregunta concreta, respuesta concreta, por favor. Buenas noches. Eso de promediar es puro pretexto, porque en realidad él asume que por el confinamiento hay más consumo, pero en mi caso aquí vivíamos 3, pero a 2 de los que vivíamos les agarró el toque de queda en otro sector, solo quedé yo. Y resulta que el recibo de 410 me sale a 1.500. Es un robo. Bueno, su pregunta, mi amiga. Que dejen de ser tan sinvergüenza. Bueno, vamos con otra comunicación. Vamos, otra comunicación. Otra pregunta, una pregunta. Preguntas que pueda responder, por favor. Vaya bien, los comentarios, si no preguntas, las dudas que usted tenga en cuanto al recibo, porque mira, tienes que ver, después de ese trancazo literal que te llegó en el aumento, porque te desestabiliza de una forma increíble, hay que pensar. Sí, ya porque tenés que pagar obligatoriamente este impuesto y te desequilibra todo lo que tenías planeado. No, este recibo, ¿no? Este recibo, así es. Vámonos en estos momentos a Valle de Ángeles. Buenas noches. Buenas noches. En mi consulta, reactivación, ajuste. Yo pago 700 mensuales y ahorita mi recibo me viene por 1.200 lempiras. Yo soy una persona comerciante, igual yo paso aquí en la casa como pasaba antes y tengo un incremento de 500 lempiras. Mi mamá vive a la par, su recibo le vino por 600 lempiras y ella solo tiene conectado la refrigeradora. En la casa no hay nadie. Escuchamos. Bueno, Don Ricardo, le escuchamos. Sí, pues este es otro de los casos que mencionaba típicos. Yo le mostraba fuera de cámaras a Mariel mi factura de esta casa, donde yo la mayoría del tiempo vivo fuera y tengo permiso para desplazarme y estar trabajando todos los días, pero obviamente la mitad del tiempo estoy en casa y normalmente mi recibo llegaba por 1.100, 1.200 lempiras con un consumo de unas 400 kilovatios hora. Esta vez me llegó casi por el triple y es justamente porque aquí se aumentó el uso de la estufa eléctrica, el uso de la nevera. Hemos detectado que en un usuario del sector residencial de consumo bajo, estoy hablando de unos 120, 140 kilovatios hora por mes, el 60% de la energía que consumen en este tipo de residencias está asociado a la estufa eléctrica. Estas estufas consumen cada una de los calentadores entre unos 5 y 2 kilovatios de potencia, y si uno los conecta durante una hora, pues ese es el equivalente de cada consumo de kilovatio hora por cada uno de los fogones o de los calentadores de la estufa, de modo que hemos identificado que entre el 50 y 60% del consumo de energía en los hogares está asociado al incremento del uso de la estufa eléctrica para cocción de alimentos. Aquí hay que tener claridad que lo que facturamos NH es el producto, el valor en lempiras es el producto del consumo que hace el usuario en kilovatios hora al mes por la tarifa que establece para el ente regulador, la ENE, el ente regulador, la CRE. Entonces tenemos una tarifa que aprueba la CRE, un consumo que hace el usuario y la multiplicación de eso es lo que es la empresa Energía Honduras factura en favor de la ENE. Así es. Bueno, ¿de dónde me dice César? ¿De qué lugar? Colonia Guiguet, buenas noches. Sí, buenas noches. Le estamos escuchando, amigo, le escuchan a don Ricardo. Vea, aquí en mi casa, pues, la factura era de 600 lempiras, ahorita llegó 1.300 y algo. La cuestión es, este señor, hable lo que hable, está jugando con la inteligencia del pueblo. Él todo lo que está diciendo ahí es incoherente, pues ustedes le hacen las preguntas y sale de que aire acondicionado, sabiendo que la gente está pobre, que ni para la comida tiene ni por un aire acondicionado. Aquí en mi colonia yo 5 veces fui ahí a Energía Honduras para que me arreglaran el luz al alumbrado público.
se tiraban las pelotas, nunca la arreglamos. Nosotros como vecinos hemos cambiado como 5 veces la luz pública y viene el gasto en el recibo de alumbrado público. Yo les digo que es un robo. Otra cosa, el poste se dañó y se dañó también. Hice un vuelterío y ¿sabe lo que hicieron? Lo que hicieron es venir a cortar el poste, hacer otro hoyo y meter el poste y lo hicieron más bajo y quedó cerca del techo de mi casa. O sea, es un gran robo el que están haciendo. Este señor, él solo debería poner su renuncia y declararse incompetente, porque la gente que lo rodean son incompetentes. Yo fui a la oficina y, ¿sabe? Sentados, un cliente lo tienen ahí hasta 2 horas esperando. ¿Y para qué? Para decirle que el gerente va a hacer aquí, que va a hacer allá, y a la larga no hace nada. Mire, estimados, es un gran robo. Lo que pasa es que el pueblo es aguantador. El pueblo ya no tiene esperanza de que le van a ir a arreglar algo. Entonces, para mí, pues debería mejor poner su renuncia a este señor y todos los que lo rodean, porque es incompetencia lo que hay ahí. Entonces, estoy molesto. ¿Aló? En resumen, lo que usted quiere decir es EH que se vaya. Correcto. Pero le preguntamos a Ricardo que nos está escuchando, al ingeniero Ricardo Roa, que está en este momento en vivo y que nos está escuchando. ¿Se ha cumplido con la recuperación de mora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Porque vemos una estatal que cada día va más en decadencia. Vemos a la gente que cada día más está ahorcada. Sí. Vemos a la gente que tiene una afectación increíble por el recibo, y estamos hablando de todos los estratos, si es que hay todavía en el país, económicos del país, de Honduras. Entonces, ¿ha cumplido o no ha cumplido? Para finalizar ya a esta hora, porque tenemos también otros contactos a esta hora de la noche. Mira, Mariel, pero no quiero pasar por alto la oportunidad que me da el usuario que se queja por el tema del alumbrado público y su costo. Efectivamente, el operador EH es un contratista de la estatal energética que atiende la operación, el mantenimiento del sistema de distribución y atiende los procesos comerciales de lectura, facturación, recaudo y control de la mora. Estas son nuestras labores. Dentro de esas labores nos corresponde la de hacerle el cargo a los usuarios del servicio de alumbrado público, independiente de que haya lámparas o no haya lámparas donde al frente de la casa de uno. Es un servicio que se presta para la seguridad y para la comodidad de la gente. Ese servicio de alumbrado público le corresponde prestarlo a la ENE. La ENE es la responsable de la administración, la operación, el mantenimiento, la actualización, la repotenciación de las luminarias relacionadas con el alumbrado público. De modo que el operador lo que hace es aplicar las tarifas y la energía que consumen esas lámparas, y con fundamento en una proporción de lo que usa el usuario del servicio de energía eléctrica, también se carga en esa proporción al alumbrado público. Respecto a nuestros resultados, son muchísimos en todas las esferas. Si se va a EH no se resuelve el problema. Si se va a EH va a seguir el problema. El problema no es EH en el país. Este es un sector que lleva por años de obsolescencia tecnológica, lleva años de rezago en materia de inversiones, lleva años de atraso en la repotenciación, en la nivelación de los sistemas, de las redes, de los transformadores, las subestaciones, y eso es lo que hemos recibido nosotros y hemos tratado de poner a punto, actualizando los sistemas, actualizando la información. Por primera vez la estatal energética tiene una base de datos donde tiene 1.880.000 usuarios registrados. Por primera vez la estatal energética tiene una valoración y un registro real de todas sus subestaciones eléctricas, de sus transformadores, de los kilómetros de líneas de media y baja tensión. Esa es la tarea que hemos venido adelantando por primera vez. Es innegable la mejora en los tiempos de atención de las incidencias de las emergencias. Los indicadores de duración y frecuencia de las fallas que están en la regulación son muchísimo más bajos que lo que eran hace 3 años o 4 años cuando el operador entró. Hemos invertido más de $120 millones
conectando más de 520.000 medidores en todo el país y hace falta mucho más. Pero lo que dice el señor, una palabra que utiliza el señor, sí es bastante aplicable a esto. Lo que no ha sido posible de controlar es el fraude y el robo de la energía por parte de una buena cantidad de la población hondureña. Por eso las pérdidas del sistema eléctrico no bajan de 30% y están en unos niveles supremamente altos, reflejando una condición de fraude que hay y que les asiste a muchos de los usuarios en el país. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Roa por atendernos a esta hora, el gerente de la empresa Energía Honduras. A esta hora nos vamos a un resumen de hechos.